soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Dios Todopoderoso y resucitado, intercede por nosotros en nuestra vida y haz que hoy adquiramos este conocimiento, debatamos sobre tu sabiduría y podamos estar siempre contigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos grabando la clase para aquellos que no se puedan conectar, puedan estar presentes con nosotros. Entonces, bueno, vamos a analizar el tema de la vez pasada. ¿Quién me recuerda el nombre? Los discípulos. Los discípulos en una comunidad específica. ¿En qué comunidad trabajamos la vez pasada? De Marcos. Marcos. De Marcos. De Marcos. Más o menos, ¿quién se acuerda qué nos decía al principio del texto? ¿Quién era Marcos? ¿Cómo era él? O algo por el estilo. Da una breve descripción de Marcos. Decía que era uno de los primeros discípulos. Creo que hablaba algo de también hacen como una comparación de la comunidad de Pedro y Pablo y la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Y, o sea, era como si, que no me acuerdo muy bien, si era que la comunidad de Pedro y Pablo estaban viviendo como un peso de persecución grande y ya sobre ellos también estaba cayendo toda esa dificultad de ser discípulos de Cristo. Entonces, narraban también como que un contexto histórico de la época en que estaban viviendo y qué más. Y creo que hablaban de las tradiciones de esa época, de las características, recuerdo, sí, muy bien, pero al principio creo que hablas de eso, de que era uno de los primeros discípulos de que se formó unas pequeñas comunidades y venía una crisis de la comunidad de Pedro y Pablo. Algo así creo que era lo que aludía al principio. Muy bien, muy bien. Así más o menos nos hablaba de eso. Primero, esa referencia que nos daba la señorita Karen, nos comparaban con la comunidad de Pedro y de Marcos. Además, también nos hablaban un poco de cuándo inició, que fue después de la destrucción de Jerusalén en el 70 y eso, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿alguien más quiere comentarnos al respecto de esto? Voy a ir llamando a la señora Edith para conectarnos con ella por llamada. Mientras tanto, alguna persona que quiera participar, bien pueda.
Profe. Tú que vayas hablando, dijo él. Bueno, cómo no. Ay, Listo, la señora Ruth. Bien, pues. pero dentro de las cosas de las que leímos, de lo que nos habla la comunidad de Marcos, yo algo que de lo que más me acuerdo, bueno, aparte de lo que leímos para hacer el taller, hay la parte del llamado que hace a los discípulos, que no es fácil, porque no es fácil dejar las cosas y lo que implica seguirlo. O sea, primero es entender y escuchar el llamado, y segundo, lo que es seguirlo, porque ahí ellos se enfrentan a muchas situaciones difíciles. El seguirlo implica dejarlo todo, dedicarse a vivir como él, como Jesús, a entenderlo, no tanto a servirlo, porque él no lo llama para que lo sirvan a él, sino servir a los demás. También el ir a predicar la palabra, aceptarse entre ellos, o sea, conocerse entre ellos. Y también que el miedo, cuando les da mucho miedo, los deja, hay unos que se quedan como pasmados, como no saben hacia dónde ir. Entonces, todo lo que implica el llamado es difícil para ellos, pero con la fuerza y el valor que ellos van viendo de su maestro, Jesús como maestro, pues ellos van logrando hacer, aunque tienen confrontaciones y aunque son perseguidos, pues ellos van logrando hacer el camino. Muy bien. Ahí también nos decían una cosa muy, muy explícita cuando nos hablaban de Jesús, ¿para qué los llama? Habían como 3 verbos iniciales, ¿cierto? Sí. ¿Quién me lo recuerda? ¿Jesús los llamaba para qué? Los llamaba a que primero... Sí. Ir. Lo llama primero a seguirlo, A ¿cierto? seguirlo, sí, a seguirlo. Luego... Para estar con él. Para estar con él, Para estar, como decía para estar con él. Y por último, lo decía, A predicar. Enviarlos a predicar. A predicarlo. los enviaba a predicar. Muy bien. En la comunidad de Marcos vemos muy bien eso, cómo nos resalta Marcos esas 3 cosas. Jesús los llama a todos sus discípulos después que los escoge, para que primero los llama, los escoge, los elige y los llama a seguirlo, que lo sigan. A todos, si se dan cuenta, en el llamado a cada uno de los discípulos que vemos en la comunidad de Marcos, vemos que le dice a cada uno de los discípulos, sígueme. Esa palabra es muy clave, sígueme. Después los invitaba a estar con él, a que permanecieran con él para que aprendieran todas las enseñanzas que él le iba a brindar, y después que ya le había enseñado todo, los manda a predicar, los envía a que también lleven de eso que él ya les enseñó. ¿Cierto? Pero nos decía que esa respuesta y esa lección era algo que tenía una lección y una vocación, ¿cierto? Era que tenía que hacerse al instante. Además, también nos decía que de inmediato ellos se fueron con él, que esa fue su respuesta. Pero Marcos en especial, él al instante, cuando Jesús lo llama, él deja las redes y de una se va a seguirlo. Se va sin pensar quién es este señor que solamente vino a hablarme, quién es el señor que me persuadió, y ya sin pensar si era buena persona, mala persona, él confía, tiene fe y se va, lo sigue, ¿cierto? Luego, él se fue de él y miren todas las riquezas y las ganancias que tuvo Marcos, ¿cierto? Pero de igual forma, también nos habla que hubo una formación de los discípulos. Se habla que más o menos Jesús durante 3 años estuvo enseñándole día y noche a sus discípulos todas sus enseñanzas. Estuvo enseñándole cómo actuar, cómo deben de vivir, quién era él, por qué estaba aquí. Le estuvo enseñando todo. Aproximadamente fueron 3 años, ¿cierto? Para que estos discípulos se formaran día y noche con él. Después se presenta una dificultad a los discípulos, que es cuando Jesús muere, ¿cierto? Ellos le entra algo normal que también nos da a nosotros, miedo. Pero recordemos que el miedo paraliza. Como dice nos dice el mismo Dios 365 veces en la Biblia, es decir, una para cada día: no tengan miedo. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos deja estáticos. Y si tenemos miedo, no logramos desarrollar ni avanzar. De igual forma, también hay un embotamiento para ellos.
¿Por qué? Vienen y se sienten que son perseguidos en ese instante. Lo comienzan a perseguir, sobre todo. Además de eso, tienen una dureza de corazón, ¿cierto? Comienzan a sentirse no amados. O sea, comienzan ya a sentirse que se les fue su maestro. Y comienza a ver la falta de fe y la poca oración, que es lo que también nos pasa a nosotros. A veces también nos sentimos alejados, agobiados, sentimos que el Señor está con nosotros, pero eso es falta de fe y falta de oración. Y por último también nos hablan en el punto 6 de esta misma comunidad de Marcos, que la experiencia de Pascua, que es la identidad del discípulo, ¿cierto? Ya en la Pascua, cuando Jesús se le aparece a ellos, les dice que no tengan miedo, les brinda la paz sobre todo, para que ellos estén tranquilos y continúen con la misión. Eso lo veíamos en Marcos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Hay algo que me llamó la atención a mí allí, leí, que quiero aclarar que sí, claro que Jesús no podían creer en su prédica porque ellos tenían que prepararse según 40 años, prepararse o hasta los 40, no sé cómo era, o prepararse 40 años para poder predicar. Maestro. Exacto, y él de una vez se lanzó a ser maestro. Entonces eso no lo aceptaban. Exacto, es una realidad que miremos que ellos no los aceptan. Y por eso que nosotros en la Iglesia Católica siempre atribuimos mucho a eso. Por ejemplo, un sacerdote como mínimo, el que menos ha estudiado 8 años. El que menos ha estudiado 8 años que se formó en el seminario. Y otra vez criticamos que hay personas que tienen la vía y de una hacen un curso de 3 meses, 4 meses y se convierten de una en pastor. Entonces, uno dice eso, o sea, 8 años como mínimo, uno estudiando, formándose en las diferentes dimensiones de su vida para poder ayudar a los demás, mientras una persona en 3 meses se quiere convertir en un maestro y ayudar a las demás personas y con su labia persuadirlos a que no hagan las buenas cosas o no hagan bien lo que quieren, sino que los persuaden para que ellos servirse de Dios. No les sirven a Dios, sino que se sirven de Dios. Que eso es lo que sucede literalmente. Entonces, pero en el caso de Jesús sucedió así. Sí, no, el caso de Jesús es diferente, porque Jesús es Dios. O sea, Jesús no existió en el momento, por eso como puede decir, Jesús se engendró, decimos nosotros. Jesús entró a la tierra en ese momento, pero no Jesús se concibió, se creó en ese momento, no, porque ya Jesús existía desde antes. Miremos que en el Génesis, cuando van a hacer la creación, el Padre Dios dice, bueno, va a crear el cielo, la tierra, y dije, hagámoslo. ¿Por qué hagámoslo? Se supone que era él solo. No estaba solo, estaba también con el Espíritu Santo y con Jesús, ¿cierto? Estaban los tres. Por eso que dice, hagamos el cielo, hagamos la tierra. Siempre es hagamos, en plural, porque estaban todos. Ahí vemos, eso es una parte que nosotros vemos ahí, la Santísima Trinidad expresada de esa manera. Entonces, con Jesús es totalmente diferente. Él existía desde el principio y entonces cuando Él viene a la tierra, ya Él viene a dar de lo que Él sabe y de porque Él es Dios y nos viene a enseñar con eso. Sino que ellos no comprendían que Jesús era Dios. Señora Karen, qué pena, me iba a comentar algo. A mí me llama la atención algo de lo que estaba mencionando ahorita, y es con relación a que Marcos siguió a Jesús al instante. ¿Cómo tenemos que analizar eso? ¿Desde qué perspectiva? ¿De que había algún conocimiento de la palabra? De lo que, o sea, que él venía preparado ahí, o se presentó, no sé si la palabra correcta es algún signo en el momento de Jesús, o tendríamos que verlo como que la experiencia de la misma vida que llega Jesús en un momento en que ellos necesitaban de él. O sea, ¿cómo podríamos interpretar esa llamada al instante? Bueno, la llamada te podemos interpretar de la siguiente manera. Es una respuesta inmediata. Sí o sí, él no sabe, como les comentaba, él no sabía en ese momento sobre Jesús, quién era, qué hacía, por qué estaba en la tierra, no sabía nada, ¿cierto? Pero él decide confiar en Dios. ¿Cómo podemos verlo nosotros? En el momento que Jesús nos llama a nosotros, ¿qué pero le ponemos a él? Pero Señor, mira que tengo trabajo y no puedo servir en la Eucaristía de 7 porque si salgo corriendo no alcanzo a llegar a la casa y no alcanzo a cenar. O sea, ¿qué pero le ponemos nosotros al Señor para no decirle ese sí inmediato?
Esa es la manera que tenemos que interpretarlo. Tomar como ejemplo a Marcos de una respuesta inmediata. El Señor nos llama y nosotros respondemos de manera inmediata. Que no sea después. Como también lo dice también en un relato en el Nuevo Testamento que decía que Jesús lo llamó y él dijo, pero Señor, déjame primero despedirme de mis papás, de mi mamá, de mis hermanos, que cuando dice que para amar al Señor tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre padre, madre y todo. ¿Por qué? Porque no tenemos que darle esa respuesta inmediata sin necesidad de pensar o ponerle un pero, sino de una. Señor, tú me estás llamando, yo te respondo. Esa es la manera que tenemos, como podemos ver. Ah, bueno, la señora ya se pudo conectar. Ay, sí, gracias a Dios. Estaba angustiada. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches. Yo tengo algo que compartir, una experiencia. Sí, señora Jeffrey, adelante. Ahora que usted está comentando de que cuando uno se entrega al camino de Dios, él se encarga de guiar y se encarga de organizarle el día. La verdad que sí. Este año he tenido yo una experiencia muy bonita porque estoy en el ministerio de las lectoras de la iglesia donde asisto. Primera vez. Empezaron conmigo colocándome en las misas de la semana y ya después tuve el privilegio de entrar a los domingos. Y en verdad cuando me tocaba en la semana yo decía, Señor, organízame el día porque estoy en un colegio y a veces como uno puede salir temprano como podemos salir tarde. Y siempre salía a mi hora justa que yo podía llegar aquí a la casa, realizarme el protocolo y luego llegar a la iglesia. Es decir, el tiempo de la verdad es perfecto. Él le organiza a uno el tiempo para que uno le dedique su tiempo a él. Totalmente, ¿no? Y Dios, o sea, cuando uno le responde de manera inmediata, Dios se encarga de protegernos. Yo le doy, por ejemplo, un caso que a mí me pasó ayer. Yo he visto de frente como 50,000 veces el bendito virus este. He visto personas que lo tienen, han estado conmigo y todo, y gracias a Dios nunca me ha dado, no salían ya infectados con el virus. Ayer fui a la parroquia a hablar de eso, que es mi parroquia pastoral, yo soy coordinador de la zona 10, entonces me toca ir a la vicaría y después sí ya me voy distribuyendo y visitando las parroquias de la zona. Cuando yo llego, mi padre me dice, cuidado Boris, que el padre José está dando los síntomas, José Moreno. Yo le digo, ah, bueno, padre. Yo después analizando, digo, pero yo qué voy a hacer aquí en la parroquia, yo me voy. No tengo nada que ir a buscar allá. Y así ha sido miles de veces. También cuando de aquí en mi parroquia de origen, en Divina Providencia, cuando el padre Marta me salió contagiado. O sea, todo. El Señor se encarga de protegernos y de hacer un camino directo cuando uno le responde que sí. Es impresionante cómo también, como decía la señora Jeffrey, a mí se me organizan los tiempos. A mí no escucho. De año, no escucha. No escucho nada. Y ahora sí no les escucho nada. No le escucho. Debe ser problema. Lo veo, pero no escucho. ¿Y el audio? ¿Cómo tiene usted el audio? Debe ser problema de audio de ella, porque se escucha claro. Se escucha claro. Vamos a ponerle que suba el volumen. Entonces, como les comentaba, vamos a esperar a la señora solucionar el problema. Yo les decía que, Señor, organiza los tiempos. Yo a mí, que cuando me dijeron a principio de año y desde el año pasado que empecé a dar las clases, cuando empezamos de manera presencial las clases estas de Maús, a mí me tocaba, como era coordinador de la zona 2, me tocaba estar también coordinando la sede de Crespo. Y yo decía, Señor, no me va a alcanzar el tiempo para coordinar la sede de Crespo, porque tenía que estar mucho tiempo antes, visitar las parroquias, todas las parroquias de la zona, visitar a los grupos juveniles de la zona. O sea, ¿en qué momento si en Maús cada 15 días y me absorbe todo el tiempo? Pero el Señor hacía cosas imposibles y ahí me rindió el tiempo el año pasado y de manera esencial. ¿Qué hago yo? A principio de año vengo y preparo todas mis clases para después nada más sea un repaso de las clases y punto. Entonces el Señor se encarga de organizar nuestro tiempo. No se preocupen, no que de pronto yo les respondí que sea el Señor, pero es que también mi casa, mi mamá, tengo que cuidarla, o 50,000 responsabilidades que tenemos. Todos tenemos infinidades de responsabilidades y en ocasiones nos sentimos saturados, pero que nunca su decisión sea de esas responsabilidades sacar la responsabilidad con Dios. Cancelen cualquier otra responsabilidad menos la responsabilidad con Dios, porque Dios se encarga de solucionar todo. ¿Algo más que comentar o pasamos ya al siguiente tema? Ah, bueno, me gustaría que de pronto alguno comentara sobre el taller.
sencillo, complicado, normal. A ver, señora Lorenza, no la he escuchado hoy. A ver, coménteme. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues no me pareció complicado, estuvo sencillo, eh, bastante entendible, pues la pregunta está muy bien relacionada con el tema, con el contexto del texto, así que no estuvo complicado. Ok, perfecto. Tratando de hacer los talleres que sean poquiticos, porque yo sé que ustedes no tienen dado tiempo para realizar los talleres y yo tampoco tengo mucho tiempo para revisarlo. Entonces, si me pongo a ver talleres todas las semanas, es mentira que se los voy a revisar todas las semanas. Vamos a hacer poquitos talleres, vamos a apenas tener como 2 o 3 talleres en este curso. Quiero que apenas son 2 talleres. Y esos 2 talleres yo sacaría la primera nota, la segunda, y ya ustedes saben que el examen final, que es el que cuesta el 40%, ya después debatimos cómo lo realizaremos. No se preocupen por eso. 50 preguntas orales. No crean que la participación cuenta. Le voy a poner un gran porcentaje a ese 40%, voy a dividirle un porcentaje para la participación. Anda, estoy en problemas. Pero ya saben, a participar, a participar. Entonces vamos a trabajar en el día de hoy la comunidad de Mateo. De pronto, bueno, voy a dejar de compartir. De pronto, cuando yo a ustedes le hable de la comunidad de Mateo, ¿qué han ustedes escuchado del discípulo Mateo? ¿Quién era? De pronto, ¿cómo fue su llamado? ¿Eran menor, eran mayor, intermedio? ¿A qué se encargaba Mateo? ¿De qué se acuerdan? Bueno, por ahí voy a empezar a participar porque estoy en problemas. Adelante. Bueno, pues lo poco que puedo recordar así de Mateo que nos narra desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hasta sus últimos días, el proceso que vivió con los discípulos, la manera como él lo fue haciendo el llamado a cada uno para que ellos lo siguieran. Es muy bonito, la verdad, pues en familia logramos leer todo, todo Mateo lo logramos leer con mi esposo y las niñas, y así que tengo bastante recuerdos de Mateo. Perfecto, muy bien. Lo que yo he entendido del Evangelio de San Mateo, o sea, no del discípulo como tal, no sé mucho, o sea, mentiría. Es que de los evangelios es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque veo que se refiere mucho al Antiguo Testamento. Entonces siempre te remite las promesas de lo que estaba en el Antiguo Testamento que te señalaba, que te identificaba quién era Jesús. Entonces, eso me encanta porque te muestra, te recuerda que Jesús era el descendiente de David y te muestra que la señal era que venía de una virgen y que entonces tú enlazas, aquí hay, ¿por qué los judíos no identificaron entonces, no reconocieron a Jesús como su Dios si en Isaías te está recordando Mateo que iba a ser de esa forma? Entonces, cuando entra Jesús, él te narra muchos acontecimientos de milagros, de la vida de Jesús y todo, pero todo se refiere a las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Te recordaba que cómo iba a llevar Jesús, cómo iba a ser su entrada triunfal a Jerusalén, o sea, que iba a venir, que la señal era que iba a venir de una forma modesta, en un animal de carga. Entonces te recuerda, como dice la palabra. Entonces, me parece enriquecedor en ese punto porque te muestra que una persona que sabía de la palabra iba a identificar automáticamente a quién era Jesús, ¿ya? Entonces, ya ellos tenían todos los signos claros, todas las promesas. Entonces, eso es lo que veo de Mateo, pero como discípulo, como tal, ¿qué ejercicio tenía? No. Pareciese que tuvieron un don muy grande de remitirse a eso, al Antiguo Testamento. Es lo que yo veo dentro de ese evangelio, por eso me gusta. ¿Ya? Okay, muy bien, excelente ese punto, que ahorita más adelantico lo vamos a trabajar.
Muy bien, señora Karen. ¿Alguien más? Ninguno. No se acuerdan de pronto. Recuerden que cada discípulo, Jesús, de pronto si tenía alguna profesión, lo decía, si era pescador, si era recaudador de impuestos, si era... Aquí en internet dice que era el recaudador de impuestos. Eso le iba a decir, era recaudador de impuestos. Sí, Mateo era recaudador de impuestos, sí. ¿cierto? Nos dicen en el relato, nos comentan que Mateo era el encargado de ir en las casas de su pueblo, en cada una de las casas, recolectando los impuestos, o sea, exigiéndole a la gente que pagara los impuestos. Y a veces él también metía su tramullero, o sea, era tramullerito, se metía a su corrupción y ponía unos impuestos más elevados para después tomar un poco de esos impuestos. No crean que la corrupción en estos tiempos, que la corrupción lleva miles de años. Al igual que los robos y todo eso, llevan miles y miles de años. Lastimosamente, hoy en día la sociedad no hemos podido todavía cambiar esos pecados que llevan tanto tiempo. Pero bueno, como nos decía, nos dice en el Evangelio, y no solamente en el de Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos. La señorita Karen nos hablaba de que el Evangelio de Mateo es un evangelio que confronta mucho el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, vamos a ver si de pronto usted se logra apreciar un poquito aquí. Ustedes han visto de pronto, siempre que dice CMF, perdón. CMF Gálatas, CMF Isaías. Ese CMF significa confrontado. Es decir, que en el Antiguo Testamento, en esa parte, nos hablaban de qué iba a suceder ahora en el Nuevo Testamento. Lo que no tenga la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, aquí en la parte lateral siempre están unas pequeñas citas. Esas citas son las citas que confrontan lo dicho. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que es el evangelio más largo y el primer evangelio, no que por cronológico sea el primero más escrito, sino que está asignado el primero dentro de los evangelios en la Biblia, es el primer libro del Nuevo Testamento. Vemos que, como es un evangelio muy largo, Mateo, como decía la señora Karen, confronta muchísimo. Le gusta siempre remitirse al Antiguo Testamento. De pronto, como decía ahorita, nos habla de esa virgen, que esa señorita que iba a ser una virgen, una joven, que no iba a tener esposo, iba a estar desposada, que iba a estar virgen total, iba a ser una joven de Israel, ¿cierto? Y el Señor la escoge y escoge a María. Ahí vemos que Mateo confronta esa parte con Isaías para decir que María fue escogida por el ángel para hablar, para que él le hablara y le dijera que Jesús se iba a encarnar en ella. Entonces, vamos a proyectarla ahora sí, lo preparado para que leamos. Entonces, como también lo veíamos en el Evangelio de Marcos, se le atribuye este Evangelio a Mateo no porque se sepa que él lo haya escrito, sino que por las cualidades de cómo se escribió el Evangelio, se dice que compete más a lo como era Mateo y se le atribuye a él. Entonces, en ningún momento el autor se refiere a sí mismo. Por ejemplo, yo Mateo entonces vine y dije al Señor, no. Él habla siempre del discípulo, de un discípulo, entonces Mateo en tercera persona, nunca habla en primera persona, pero se le atribuye a él por todas las cualidades y las características que tiene cómo fue escrito este evangelio. Entonces, hablábamos que este apóstol se llamaba anteriormente Leví y era un recaudador de impuestos, que luego el Señor le cambia el nombre a Mateo. Entonces, la mayor parte de los exégetas, algunos saben que es un exégeta, ya yo se lo he explicado varias veces. De pronto a alguien que le quedó. Exégesis. No sé, no estuve en esta clase. Pero ¿qué vendrá de la exégesis? Algo como del origen, ¿será? Viene el exégesis, no, del origen no. ¿Qué es un exégeta? Bueno, he buscado más rápido, pues. Obvio. Pero tengo computador lento. Vamos a ver quién busca más rápido. ¿Qué es un exégeta?
¿No se acuerdan? Algo relacionado con los estudios. ¿Qué estudia el exégeta? ¿De qué nos habla el exégeta? Persona que Persona que expone pone o interpreta un texto, especialmente la Biblia. Muy bien. Los exégetas son los que estudian la Biblia y la interpretan. Son los que dan la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, este lunes yo estuve, bueno, yo los martes veo una materia que se llama Pentateuco con el padre Robert. Es decir, estamos viendo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá para los judíos, ¿cierto? Y para los griegos. En el Pentateuco estamos viendo un relato en el que nos habla, el relato de la sucesión de Jacob, cuando a Jacob se le da la promesa, que se llama el sueño de Jacob, ¿cierto? ¿Qué nos habla? Nos dice que, por ejemplo, un exégeta ahí interpreta lo que nos dice el relato. Llegando ya la noche, atardeciendo, ¿a qué hora atardece más o menos? 6 de la tarde, 5 6 de de la la tarde. tarde. 5 de la tarde, 6. Se acostó Jacob al atardecer. Entonces ya un exégeta interpreta, él dice, bueno, si atardece a las 6 de la tarde, no está hablando del atardecer, más o menos Jacob se acostó a las 6 de la tarde. Se levantó de madrugada. Sabemos que la madrugada es desde qué hora a qué hora, más o menos. Las las 5 12. de la mañana. Las 5 de la mañana, de 12 a 5. De la mañana. De 2 a 5 uno dice, bueno, son madrugadas. Y coño, no, y ya al amanecer se levantó. Cuando hablan del amanecer, más o menos, ¿qué hora es? Las 6 de la mañana. Las De 6. la mañana, 5:30. Uno sabe, una exégeta se encarga de eso, de estudiar minuciosamente cada parte del relato y poder explicarnos qué es lo que nos quiere decir ese relato. No solamente estudiar lo que dice, sino también estudiar su contexto político, social, económico, estudiar todo lo que lo rodea para poder darnos esa interpretación de la Biblia. Teniendo ya en cuenta esto, la mayor parte de los exégetas piensan que el autor es un cristiano de origen judío, por el carácter central de la ley de su evangelio y por la importancia que da a las citas del Antiguo Testamento, como decía la señorita Karen. Da mucha importancia a eso que nos decía antes, es decir, las citas de cumplimiento, por la limitación de la misión de Jesús a Israel. Una cita de cumplimiento es lo que nos decía en el Antiguo Testamento, lo relacionamos, lo confrontamos con lo que sucede en el Nuevo Testamento y se cumplió. Se prometió en el Antiguo y se cumplió en el Nuevo Testamento. Además, también dicen que se puede atribuir porque era un creyente que vivió a finales del siglo I. Y por último, Marcos como primera fuente. La imagen del judaísmo que presenta conforma alrededor de los fariseos y refleja un ambiente posterior al año 70. Es decir, este evangelio se dice que fue escrito posterior al año 70, después de Cristo. Entonces, todos estos datos nos permiten pensar que el autor del primer evangelio es una comunidad mayoritariamente judeo-cristiana que vive en Siria, tal vez en Antioquía, en el último cuarto del siglo, es decir, entre el año 80, 90 y 100, el último cuarto del siglo, es decir, viene desde el 75 hasta el 100, que sería el último cuarto. Y recoge los datos que las comunidades palestinas antes del año 70, que fueron judíos que reconocieron en Jesús al Mesías de Israel. Muy importante esto. Cada evangelio fue escrito para una comunidad en específico. Por eso que hablamos no del evangelio de Mateo, sino de la comunidad de Mateo. Hablábamos no del evangelio de Marcos, sino de la comunidad de Marcos, porque fue escrito en una comunidad en específica. En Mateo fue escrito a qué comunidad. Le acabamos de decir. De Mateo. Aquí está, la tengo subrayada. ¿A la comunidad qué? No sé, de Siria, ¿pueblo qué? Vamos a resaltar. Judeocristiana. Judeocristiana. ¿Qué tal? Se dice que vivía en Siria. Es afirmativo que vivía en Siria. Puede ser que vivía en Antioquía, pero está escrito para la comunidad judeo-cristiana que vivía en Siria. Entonces, era una comunidad que además que ha perdido el entusiasmo y se va enfriando el amor, el retardo de la vida de Cristo, es una comunidad en la que los dirigentes están dejando influenciar por el estilo duro, arrogante y orgulloso de los fariseos de la comunidad judía.
Por eso se necesita reforzar su corazón, su espíritu para vivir su fe en la cotidianidad del mundo, acechada por las tibiezas y la indiferencia. La comunidad necesita calentar el amor y hacerlo vivo en las relaciones diarias, convencida de que es así como va a experimentar la presencia del Emmanuel con ella y cómo va a responder a su compromiso de fidelidad. Pero una comunidad igualmente que necesita abrirse al mundo y al diálogo con el ambiente pagano donde vive para hacerlo partícipe de la salvación que trae Jesucristo. Eso es un contexto general de la comunidad judía cristiana de Siria, la cual fue escrita el Evangelio de Mateo. Entonces, ya después Mateo nos va a hablar de Jesús como maestro por excelencia. También lo veíamos en Marcos, ¿cierto? En la comunidad de Marcos también hablábamos de Jesús como maestro. Pero aquí nos está presentando Mateo como el maestro por excelencia. Entonces podemos encontrar que para el primer evangelio, que es el evangelio de Mateo, y para su comunidad, la realidad de Jesús maestro es muy importante. La palabra maestro, didaskalos, en griego, la encontramos varias veces en Mateo para referirse a Jesús, lo mismo que el término hebreo rabí. Rabí significaba ¿qué? También maestro. En hebreo, rabí era maestro y en griego, didaskalos, significaba maestro. Y vemos que Mateo se refiere muchísimo para referirse a Jesús, hablaba del maestro. Jesús maestro. Y de ahí se saca la palabra maestro hacia Jesús. Este subraya la calidad personal de Jesús como el maestro de la comunidad que permitía a Mateo construir una cierta comparación con la persona de Moisés, el maestro y guía de su pueblo en el desierto. Al hacerlo nos deja entrever más claramente la grandeza de Jesús. ¿Por qué maestro y no de pronto profesor o un didacta? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto ustedes piensan que se atribuye a Jesús ese término de maestro y no otro término refiriéndose a sus enseñanzas? Pues el maestro es el que guía, orienta, y esa era la misión de Jesús con la comunidad, orientarla, guiarla, enseñarla. Se desea también acompañarlo en todo momento a su comunidad. Muy bien. Se decía también que él conocía a sus ovejas. Ok, muy bien. ¿Por qué de pronto no se le dice docente? ¿Qué diferencia hay entre un maestro y un docente? A ver, las que son docentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia de pronto hay? Yo no soy docente, pero yo creería que de pronto, si se le atribuyera un título de didacta, de guía, no sería el indicado. Por ejemplo, eso de guía o de una persona que preparara el camino le quedaría mejor, por ejemplo, a Juan el Bautista. Entonces no sería Jesús propiamente. El maestro debe ser una persona que se encarga de hacer discípulos, o sea, de sembrar la semilla para que éste le siembre a otros. No va a ser lo mismo, debe ser por la importancia que era para aquel entonces ese término. Me imagino que en los grados de enseñanza el maestro era algo muy preponderante, muy prevalente en comparación a otra postura. Tanto así que dentro de las condiciones y la edad de Jesús ni siquiera cumplía esos requisitos para la tradición. Ya, no sé para la palabra si había algo que indicara que sí, o sea, en el texto. Ok, un maestro, como ustedes lo han explicado, un maestro, además de enseñarle, orienta, guía y acompaña al que está enseñando. No lo deja solo. No solamente va, le da la enseñanza y listo, sino es que lo acompaña en ese proceso de vida. No solamente a un nivel de educación o a un nivel de intelectual, sino a un nivel de vida como tal. Por eso a Jesús se le atribuye el título de maestro. Profe, y que también él tenía sus discípulos allí que eran los que los apoyaban en ese caminar, en esa enseñanza. Así es. Entonces, él apoyaba a sus discípulos, o sea, los acompañaba a sus discípulos en todo momento.
como un maestro bueno, como lo decíamos en los relatos. Entonces, en Mateo encontramos a Jesús que como nuevo y definitivo Moisés sube al monte y desde ahí enseña la nueva alianza a sus discípulos y al pueblo que lo sigue. Pero aquí no hay una teofanía. ¿Qué es una teofanía? ¿Algunos saben qué es una teofanía? Tenemos que ir aprendiendo los términos porque es fundamental. Yo no le puedo hablar a ustedes así y que quede esto suelto. De pronto ustedes han escuchado teofanía. De que lo han escuchado. Yo sé que sí. Aquí dice que es una manifestación o revelación divina. Una revelación divina. Entonces, la teofanía, por ejemplo, del monte Sinaí, cuando Dios le revela su cara, su rostro a Moisés, ¿cierto? Dicen que se iluminó el rostro, se vio todo resplandeciente con Moisés en ese momento que lo tapó una nube en una campaña y todo, ¿cierto? Hay una teofanía. Entonces ya nos hablan que ya en ese momento que Jesús suba al monte Sinaí, no hay una teofanía, es decir, en ese momento Dios no se enseña como ese Dios a ellos. Entonces, ahí nos dicen, pero aquí no hay una teofanía que asuste ni lejanía posible. Es decir, Dios no se revela para asustar a su pueblo en ese momento, sino que Dios, Jesús enseña y se muestra como ese nuevo Moisés, ese nuevo guía que va a llevar a la comunidad. Pero también vemos que en Jesús hay una presencia de Dios, hay paz y hay siempre la posibilidad de acercarse a Dios para escuchar sus palabras. Pero en ese momento Jesús no se le revela a ellos como Dios, ¿cierto? Sino que solamente como Jesús y le va enseñando, como un maestro. Para Mateo, el monte de un lugar privilegiado, el monte es un lugar privilegiado para Jesús, porque es un lugar que él siempre está en oración. Él subía, siempre nos dice, subió al monte, se alejó de la comunidad. Siempre que nos hablan de así en los relatos del Evangelio, nos habla que Jesús se aleja ¿para qué? Para orar. Jesús sube al monte aquí a orar. Entonces se convierte en un lugar privilegiado de Jesús. Y en él se prepara con un ayuno y una oración para la misión. Desde él enseña la nueva alianza o la llegada del tiempo definitivo. A él sube para orar y encontrarse a solas con su Padre. En él se revela glorioso a sus discípulos, gracias a la gloria de que él mismo recibe de Dios. A él sube cuando llega la hora definitiva y quiere reafirmar su decisión a hacer la voluntad del Padre. Y desde él envía a sus discípulos a todas las naciones para dedicar el Evangelio. Por ejemplo, hace ayuno para cumplir su misión. Lo encontramos en Mateo 4:8. Desde él enseña la nueva alianza. Le comenta en Mateo 5:8 y 15. Encontramos que él le habla a sus discípulos de cuál va a ser la alianza que va a retomar y esa nueva alianza que va a tener con el pueblo. Habla del tiempo definitivo, del momento en que va a él a entregarse por nuestra salvación. A él sube para orar y encontrarse con su Padre. Lo encontramos en Mateo 14:23. Se revela glorioso a sus discípulos gracias a la gloria que él mismo recibe de Dios. Esto es en el momento que se transfigura junto con Elías y Moisés que se hacen presentes en ese momento, la ley y los profetas. En él se revela glorioso a sus discípulos. Bueno, esta es la parte de la transfiguración. A él sube cuando llega la hora definitiva, cuando ya, mire, dice, subió al monte Sinaí, ¿cierto? A orar, a pedirle al Señor que si era su voluntad, le alejara ese cáliz amargo, sino que continuara su voluntad. Y desde él, cuando ya resucita, envía a todos sus discípulos a que vayan a predicar el Evangelio. ¿Hasta ahí estamos claros? Un dato curioso antes de continuar, para referirnos, para ver más o menos por qué también le llaman maestro. Me gustaría que buscara, Karen, ya que tiene el computador ahí, por favor, busca qué es. Ya te digo el término exacto. Acaba de venir el término a la mente y ya se me escapó.
Listo. Ahora sí me acordé. Karen, busca que es teísmo. Teísmo. Y la señorita Jeffrey nos va a ayudar con deísmo. Karen, teísmo, y la señorita Jeffrey, teísmo. Teísmo y deísmo. Teísmo, profe. Teísmo lo busca la señorita Karen. Usted va a buscar deísmo. Y yo voy a buscar. Deísmo. Ok, deísmo. Sí. Bueno, entonces dice que el teísmo es la doctrina que afirma la existencia de un Dios creador en el universo y que interviene en su evolución con independencia de toda religión. Ok. Entonces está bien. ¿Y deísmo ya lo tiene, señora Jeffrey? Sí, señor. Dice, doctrina tecnológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. ¿Pero niega qué? Repítanos de nuevo todo, por favor. Repítalo de nuevo. Yo. Sí, señora. Ok, dice, deísmo, doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Ok. De pronto, ustedes, ¿qué diferencia encuentran entre deísmo y teísmo? Bueno, la diferencia sería que en la primera le permite, o sea, le da como que esa potestad en el transcurrir de la vida del ser humano, pero en la segunda simplemente lo reconoce como el creador, pero hasta ahí. O sea, como si no interviniera durante el transcurso de la vida del hombre. Ya se dedicó simplemente a crear y Muy bien. Muy bien, esa es la diferencia. Entonces, ¿en qué Dios creemos nosotros? En el primero. El teísmo. ¿Un Dios qué? En el de nosotros. Nosotros creemos en un teísmo o en un deísmo. Con Teísmo. Con T. Teísmo. Con T, un teísmo. Dios es un Dios creador, ¿cierto? Un Dios que nos creó, pero que nos acompaña en nuestra vida, como lo hace el maestro. El maestro, además de enseñar, acompaña al discípulo en su vida. Esa es la diferencia entre deísmo y teísmo. Espero que no se lo olvide nunca. Deísmo y teísmo. Nosotros somos teístas, porque creemos en un Dios que nos creó, es un Dios creador de todo el universo, pero que no creó y hasta ahí como es en el deísmo, sino que Dios nos creó y nos acompaña en nuestra historia de salvación. Entonces ahí para que ustedes relacionen entre el término maestro y el término teísmo, ¿cierto? Porque así como Dios nos cree y nos acompaña, el maestro enseña y acompaña. Muy bien, ahora pasamos hacia la escuela de Jesús. Entonces la primera vez que la palabra discípulo aparece en el Evangelio de Mateo, es al inicio de la enseñanza sobre el monte. Es la primera vez que encontramos la palabra discípulo. ¿En dónde? En Mateo 5:1. Por otro lado, con la invitación concreta que le hace a Simón y a Andrés. Vengan detrás de mí y lo haré pescadores de hombres. ¿Quiénes eran Simón y Andrés? Pescadores. Pescadores de hombres. Pescadores. Eran pescadores de peces. Pescadores de pescado. Pescadores. Y los convirtieron en pescadores de hombres. Y la promesa que él le hizo fue convertirlo en pescadores de hombres. Que luego Simón se pasará a llamar ¿cómo? Pedro. Pedro. Muy bien. Y esto lo encontramos en Mateo 4:19. Ya sabemos que ir detrás de alguien es lo mismo que ser discípulo suyo. A ellos los llamó y la respuesta inmediata fue el dejarlo todo y seguirlo, como estábamos hablando ahorita también que nos explicaban el Evangelio en la comunidad de Marcos, que Marcos también dejó todo y lo siguió. Este dejar significa un abandono total.
o por el contrario, un cambio de valores que coloca en primer lugar a la persona y a la obra del maestro, el evangelio del reino, y solo en segundo lugar lo que ahora ha ocupado el centro de la vida? Ya la respuesta creo que es clara. Mirando el conjunto del evangelio de Mateo, optamos por la segunda explicación. Es decir, que nos ayuda, el dejarlo todo significa un cambio de valores, no abandonar todo, sino un cambio de valores que coloca en primer lugar a la persona y a la obra del maestro. Y en segundo lugar, lo que hasta ahora ha ocupado el centro de nuestra vida. Entonces, ya Pedro siguió participando en su familia y ocupándose de ella. Él nunca la abandonó. Y aquí lo vemos que mire que nos dice, ¿qué les expliqué yo qué significaba CFR? Confrontación. Confrontado. Entonces vemos esto, lo confrontamos con Mateo 8:14, cuando Pedro nos habla también de su familia. Y además siguió pescando. Nunca dejó de ser un pescador. Él nunca abandonó todo lo que sabía, sino que cambió su mentalidad, cambió su seguir y cambió eso que tenía en primer lugar a un segundo plano para poner en primer lugar a quien se merece el primer lugar, que es Jesús. Por tanto, del cómo de los otros colocaron a Jesús el centro de sus ocupaciones y su vida cambió radicalmente. Precisamente esto es lo que quiere significar Mateo con el verbo seguir, hasta el punto de que en dos oportunidades, en Mateo 8:10 y en Mateo 19:20, los que lo seguían identifican a los discípulos de su escuela, ya lo identifican a esos que seguían a Jesús como la escuela de Jesús. Y 25 veces utiliza el primer evangelio el verbo seguir. El verbo seguir sale 25 veces en el evangelio de Mateo. Y es exceptuando una sola vez de ella, en Mateo 9:19, las demás se refiere siempre a Jesús, como queriendo recalcar la realidad de que solo podemos seguir a Jesús, ya que únicamente en él encontramos la salvación y la vida. Jesús llama discípulo y con ello constituye su escuela, llama a sus discípulos y con ello constituye su escuela. Pero quien responda a su llamado se hace discípulo. Solo los que responden a su llamado se hacen discípulos. Y se compromete a ser otros discípulos de Jesús. Esta doble realidad es propia de Mateo, quien en su evangelio habla de hacerse discípulo o hacer discípulo a otro. Esto lo encontramos en Mateo 13:52, 27:57 y 28:19. Todo esto con el conjunto que complementa la experiencia de la escuela de Jesús en el primer evangelio. Todos llamados a ser discípulos misioneros, que es lo que estamos llamados también nosotros aquí en la iglesia de Cartagena. Es tomado del evangelio de Mateo. No estamos llamados a ser discípulos misioneros. También en su evangelio, además de la visión de maestro, nos da otra visión de Jesús. Es el Emanuel de Dios, la presencia viva de Dios en medio de su pueblo, que permite tener una cercanía y una seguridad del amor del Salvador de Dios. ¿Qué es Emanuel? ¿Qué significa la palabra Emanuel? Dios con nosotros. Con nosotros. Dios con nosotros, exacto. Entonces, es el Dios que está con nosotros del Dios Padre, ¿cierto? Esa es la otra significación que le da Mateo, además de maestro, a Jesús. Además, también nos habla de Jesús como el único maestro. Jesús es el maestro constante y activo que va por todos los caminos y ciudades, ofreciendo a todos la palabra de verdad. Esto lo encontramos en Proverbios 8, del 1 al 18. Ahí vemos que nos está confrontando con el Antiguo Testamento. Jesús es un mensajero constante y activo que va por todos los caminos y ciudades, ofreciendo a todos la palabra de verdad. ¿Quién tiene la Biblia en la mano que nos busque Proverbios 8, 1, 10? Proverbios 8, 1, 10. Proverbios 8, 1, 10.
Proverbios 8. ¿Sí? 1 al 10, sí, señora. Bueno, invitación de la sabiduría. No llama la sabiduría, no levanta su voz la inteligencia. En la cima de las alturas, junto a los caminos, en los cruces de las veredas se coloca, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en las vías de acceso da voces. A vosotros mortales llamó, y mi voz se dirige a los hombres. Jóvenes inexpertos, aprended la prudencia, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque voy a deciros cosas solemnes, y de mis labios saldrán palabras justas, porque mi boca proclama la verdad y mis labios rechazan la mentira. Todas las palabras de mi boca son justas, nada hay en ellas falso o tortuoso. Todas son francas para quien las entiende y rectas para los que poseen la ciencia. Procuraos mi doctrina y no la plata, la ciencia más bien que el oro puro. Hasta el 10. Listo. Vemos que nos hablan de una persona que va a seguirlo, nos va a hablar de los caminos y nos va a ser un mensajero constante, ¿cierto? Que es lo que nos confrontan con lo que es Jesús, que nos dice que Jesús es un mensajero constante, ¿cierto? Entonces después tenemos la invitación, que aquí en Mateo la hace Jesús, quien se identifica así con la sabiduría de Dios y la realiza plenamente. Venid a mí. Lo maravilloso del texto es que Jesús aparece como un maestro manso y humilde de corazón. El hombre manso es aquel que con corazón grande sabe acoger a Dios y a los demás. Eso es un hombre manso. Es aquel que con corazón grande sabe acoger a Dios y a los demás. Sugiere por lo mismo una disponibilidad para también una capacidad de amar. El hombre humilde es imagen de la típica del pobre de Yahvé. Es en el Antiguo Testamento. El hombre que pone toda su vida en manos de Dios. En la única vez que usa Mateo esta palabra. Es interesante que la apliquemos solo a Jesús, pero sus discípulos aprenderán de él y la humildad de Jesús se convierte en una meta que hay que lograr en la escuela de Jesús. Qué interesante. La humildad de Jesús se convierte en una meta que hay que lograr en la escuela de Jesús. ¿Cuál es la escuela de Jesús? De la iglesia. Estábamos hablando ahorita que Jesús, aquí lo Nosotros. acabamos de ver. Nosotros no somos la escuela de Jesús. Nosotros somos la escuela de Jesús. Todos sus discípulos hacemos parte de la escuela de Jesús. ¿Y cuál es nuestra meta en la escuela de Jesús? Aprender la humildad de él. Esa es nuestra meta. Entonces, con esto hacer viva su palabra. Así es. Entonces, con esto decimos, resaltamos inmediatamente el contraste con la personalidad de Jesús. Es la sabiduría de Dios, pero manso y humilde de corazón. El ser sabio y maestro no lo hace orgulloso y prepotente, sino pequeño y humilde. Eso va para cada uno de nosotros, tanto ustedes como servidores y yo como seminarista y todos los que somos fieles discípulos del Señor, porque nosotros estemos cada día más cerca de Dios, cuando cada vez aprendamos más, porque cada vez tengamos más conocimientos de Él. No es que nos vamos a sentir mayores que los demás o nos vamos a sentir orgullosos y prepotentes ante los demás. Por el contrario, tenemos que ser pequeños y humildes como el Señor. Entonces, esta es la invitación que nos hace el Señor. Ahora vamos a pasar a la formación para la misión. Damos un paso más en el estudio del primer evangelio y encontramos lo que podemos llamar la formación de los discípulos en la escuela Jesusa. Cada evangelista tiene su propia visión y síntesis teológica, pero no se enriquece desde la experiencia viva de su propia comunidad. El Evangelio de Mateo, por su parte, nos dice que la misión de Jesús y la nuestra está en consonancia, es decir, es parecida, es la misma. Solo que la misión de Jesús viene del Padre y la realiza con el poder de Dios, que reside en él. Mientras que la misión nuestra nos viene de Jesús y para realizarla recibimos de él sobre autoridad, pues somos débiles y frágiles ante él. Entonces vemos que nos va a preparar Mateo, nos va a hablar de
cómo preparan a los discípulos para poder enviarlos hacia la misión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los prepara? De la siguiente manera. Jesús quiere educar y conducir a la comunidad por el camino de la fe y quiere hacerla pasar de la poca fe a la fe en él. Más aún quiere hallar y quiere hacer que en ella hay una gran fe como la mujer cananea, que venía del paganismo, pero que por su gran fe se convierte en testimonio y resto para la comunidad y para todo el resto de la comunidad. Entonces, las primeras comunidades que escuchaban el evangelio eran consistentes de tener poca fe, pero sentían el llamado a conquistar una gran fe. Podemos encontrar hasta 9 características de poca fe en una incipiente e inmadura. Por ejemplo, nos va también a nosotros acá un momentico. Cuando entramos, por ejemplo, a un curso nuevo aquí en MAU, nosotros nos sentimos bajitos, nos sentimos pocos de fe, porque de pronto nos dicen algo y dicen, pero yo no estoy haciendo esto. O cuando entramos por primera vez a la parroquia y decidimos servir, éramos todos opacados porque éramos la gente que hablaba, conversaba, sabía muchísimo más que nosotros, y nosotros ahí como todos quietecitos, apagados, porque nos sentíamos pocos en fe, ¿cierto? Pero el Señor, eso es lo que nos invita, a que aunque nos sintamos poquito en fe, Él nos va a llevar a que nuestra fe sea madura. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos hace que nuestra fe sea incipiente e inmadura? Pensar que Jesús es producto de la ilusión por la fantasía humana. Tener miedo y turbaciones ante la acción del Señor en la vida de los discípulos. La duda sobre la persona y la acción de Jesús. Dejar de lado lo fundamental para usarse no superficial. La falta de iniciativa en el servicio a los hermanos. La incapacidad para entender plenamente la palabra y las acciones de Jesús. La falta de memoria para recordar las acciones de Jesús. La oposición al plan de Dios y la impotencia para realizar la misión recibida. Eso nos hace incipientes e inmaduros en fe. Todas estas características. Entonces, estas características se vuelven para los discípulos de Jesús una exigencia de esfuerzo para creer en la fe. Y por último tenemos la comunidad de discípulos y misterio de la Pascua. Entonces, esta va a ser la tarea para ustedes. Van a leer esta parte y van a confrontarla con la última parte de Marco. Y van a decirme qué diferencia encuentran cuando Marco nos habla de los discípulos de la Pascua, los discípulos que ya nos mandan a la misión en la Pascua, y cuando Mateo nos habla de la comunidad de discípulos en el misterio pascual. Es el 6º punto de cada uno de los dos formatos. No van a escribir, no van a hacer nada, solamente van a leer, van a confrontarlo, y así como iniciamos esta clase con este pequeño debate, vamos a iniciar la próxima clase con un debate de esto. No entendí la tarea. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Yo tampoco entendí. De Marcos. Bueno, van a comparar. Yo tampoco entendí, profe. Van a comparar el 6º punto de ambas comunidades. De este documento que yo les estoy compartiendo. El 6º punto, que es la comunidad de aquí en el Evangelio, de aquí en la comunidad de Marco, es la comunidad de discípulos y el misterio de Pascua. Y en el de Marco nos hablan sobre los discípulos en la Pascua. Entonces vamos a confrontar qué nos habla acá Mateo y qué nos dice Marco. Ahora sí. Como encontrar diferencias y similitudes. Ese va a ser el debate con el que vamos a iniciar la clase. Así es, sí señora. No sé qué les pareció esta metodología, que de pronto ustedes lean, miren que al principio compartimos, debatimos, no sé. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Sí, profe, porque ahí, bueno, de pronto yo sé poquito y con la retroalimentación de ustedes, mis compañeras, tengo más conocimiento, los amplío. Y si lo sé, entonces los amplío un poquito más. Perfecto. Entonces todas las clases vamos a iniciar así. Es muy bueno porque uno sale de dudas. Uno leyendo solo le quedan una cantidad de dudas, pero ya confrontando. Por ejemplo, esa parte, y aprovecho porque como entré tarde a la clase, tenía la duda en la parte esa de Marcos, porque hay momentos que uno dice, no, es uno de los primeros evangelistas o el primer libro que se escribió. Entonces encuentro uno más adelante otras
otros conceptos que lo ponen a uno, bueno, ¿cuál es la realidad? Sí. Y ahora escuchamos que sí, es el primero que aparece en la Biblia, pero entonces eso era lo que logré aclarar porque pensaba que era el primero, era Marcos. No, recordemos que en la Biblia está organizada de una manera de cronológicamente cómo sucedieron los relatos, más no está organizado los libros cronológicamente con su escritura. Eso tenemos que tenerlo claro. Que no los libros, el primero que se escribió no fue el Génesis, el segundo no fue el Éxodo, ni nada. El primer libro que se escribió en la Biblia sí fue el Éxodo. Ese fue el primerito. Porque ahí encontramos todo, cómo surgió el pueblo de Israel, cómo surgió todo. Miremos que es un libro que es súper amplio y que es un libro que lleva la continuidad después con el libro del Levítico y con el libro de Deuteronomio y así va a un hilo. Pero después del exilio, cuando se creó el Génesis, por ejemplo, después del exilio, ellos comenzaron a preguntarse de dónde comenzó sus orígenes, de dónde venían sus orígenes. Entonces de ahí fue que surgió toda la mitología de la creación. No es que la creación se hizo así, eso es un mito, ¿cierto? Que encontramos en Génesis. Creo que eso lo había comentado a ustedes. Entonces, ellos de ahí comenzaron con esa mitología a buscar esa manera de pensar cómo fue creado el mundo y cómo Dios los creó a ellos. Entonces, bueno, cualquier duda que ustedes tengan, escríbanla, tenganla ahí en su cuadernito, en sus apuntes, y la próxima clase la desarrollamos. Si no me la sé, la debatimos entre todos, porque hay preguntas que a veces ustedes me hacen que de pronto puede que no sepa, y Claro, vamos y todo, no se preocupen. Claro. Pero toda la duda que tengan, la escriben. Profe, usted haga como un compañero de estudio cuando yo estaba en la normal y estaba en práctica y entonces los estudiantes le hicieron la pregunta y él dijo, él como no se la sabía, él le dijo, precisamente, esa era la tarea que yo le iba a poner a ustedes. Y quedó de una vez bien. Bueno, yo tenía un docente, un padre, no le voy a confesar nombre porque después lo dejo mal. Una le decía una pregunta y no se la sabía, no se decía, consulta. Todo era consulta. O sea, después uno ni le preguntaba porque uno medio preguntaba algo y era todo consultarlo, todo lo que no se sabía. Entonces, aquí yo no la mando a ustedes a consultar, aquí entre todos debatimos y buscamos la respuesta y la buscamos en internet. Yo les comparto lo que yo tengo y eso. Entonces, todos colaborarnos y ayudar. Entonces, vamos a tomar la asistencia antes de salir y terminar este encuentro. Estamos a 24. Entonces, Dalia hizo todo lo posible por querer entrar, pero definitivamente no pudo. ¿Quién? Aquí Dalia. estoy. Ahí Aquí está. estoy. Familia Bea, soy yo. Hable, pues, hable. Bueno, Estoy hablando. están todos, ¿no? Gracias, La señora Rosa. Ruth, la señora Dalia, la señora Karen, la señora Edith, la señora Lorenza, Rosa y Jeffrey. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Asistencia completa. Bueno, entonces ya saben, les queda ese compromiso, confrontar los 6 puntos de ambas comunidades y lo debatimos la próxima clase. Entonces finalicemos. Gracias, profe. Profe, yo le comento algo que tengo unas compañeras de la parroquia que estaban haciendo los cursos y pues, les he preguntado por qué no han seguido en los cursos, entonces me dicen que es por el manejo del internet, de las clases estas virtuales que ellas no tienen que dar, ¿sabe? Y entonces por eso no han seguido. No, sí, es bastante difícil. O sea, esto es una ventaja y una desventaja. Sobre todo porque el Instituto de Emaús necesitaba ya esto. De pronto, uno estando en una sede presencial, ya sabemos que cuando se pueda la presencialidad va a haber ambas formas, lo presencial y lo virtual. Y de pronto ustedes no alcanzaron a ir ese día por el trabajo, después pueden buscar la clase ya remoto y ustedes la ven, no se pierden la clase que de pronto antes, si no ibas presencial, no fuiste y la perdiste. Pero también tiene la desventaja de que hay muchas personas de avanzada edad en el Instituto Emaús que se retiraron porque no tenían cómo, de pronto no tenían, solamente vivían con su esposo también era un señor, no tenían los hijos que le ayudaran, no tenían los nietos ni nada, que de pronto son los que ahora mismo los jóvenes nacen con la tecnología. Nacemos, pues, porque también nací con tecnología. Entonces, es algo que a nosotros se nos facilita. Y es joven. Es más difícil. Exacto, nosotros nacimos con la tecnología, literalmente. Y a veces
o sea, yo a veces digo, Dios mío, pero es tan fácil, pero es que así como porque alguna cosa también es fácil, para mí es difícil y así viceversa. Entonces, ha sido como una ventaja y una desventaja que hemos tenido en Emmaús. Pero esperemos que pronto se pueda dar lo presencial también para que aquellos que se les dificulte y puedan ir presencial también puedan ir presencial, con el favor de Dios. Entonces, finalicemos con la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Hoy nuestro pan de cada día. día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Santísima Virgen María la saludamos, le damos una rosa diciéndole, Dios te salve María, llena eres de Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todos nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que todas tengan una feliz noche. Dios las bendiga. Igual para usted, Igualmente, profe, esta profe. mañana. Felicidades, que descanse. Por favor de Dios. Bendiciones. Bueno.